Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en EcoCrafts. Ayer en la comunidad os compartí foto de estas camisetas que, como veis, son camisetas de Monitor Patricia o Monitora Patricia, y están todas firmadas por los peques. Tengo dos, esta y esta otra. Como veis, están todas llenas de cositas chulas y os daréis cuenta que aquí, por ejemplo, pone, no sé si lo alcanzáis a ver, EcoCrafts. Estas dos últimas semanas he tenido una experiencia diferente a mi rutina habitual, que ha supuesto un reto y al mismo tiempo una oportunidad de aprender y enseñar, y sobre todo de enriquecerme como persona. Si me veis mirar de vez en cuando hacia abajo, es que tengo una chuleta, porque me conozco y sé que como me ponga a hablar nos podemos tirar aquí toda la tarde. He estado de monitora en un campamento urbano con niños de 7 a 12 años. Además de ser monitora, he estado al frente del taller de reciclaje creativo. No ha sido mi primera experiencia con niños, pero sí mi primera experiencia con este tipo de taller. El primer día me presenté en el aula con un carro de esos que utilizamos en el súper, lleno de tetrabricks usado, botellas de plástico, garrafas, cajas de cereales, rollos de cartón del papel higiénico, etcétera, etcétera, etcétera. Y les dije, ¿qué veis aquí? Os podéis imaginar la respuesta, todos, ¡basura! ¡Basura! Digo, no, esto no es basura. Esto es el material con el que vamos a trabajar. Me miraban todas como si me hubiese vuelto loca. Cuando empecé a decirles qué cosas podíamos hacer con este material, se les empezaban a abrir los ojos como platos. Además, teniendo en cuenta que uno de los objetivos del campamento era la sostenibilidad, inculcarles la sostenibilidad, les di unas reglas generales en las que íbamos a basar nuestro taller. La primera era que solo podían utilizar los materiales que tenían a su disposición. Si había cartulinas, cartulinas, si había goma eva, si había rotuladores que no pidiesen pinturas, si había una cartulina y querían una cartulina de un color que no hubiese, se tenían que adaptar a la cartulina del color que hubiese, porque con esto lo que pretendía era enseñarles que tienen que aprender a trabajar y hacer lo que sea, sus manualidades o su reciclaje con lo que tengan en casa, sin necesidad de salir a gastar. Y de esta forma también les estaba inculcando de alguna manera la sostenibilidad. Por otro lado, la segunda regla era que hay que utilizar el material con responsabilidad. No corto un trozo del centro de la cartulina para hacer una decoración, cojo una esquinita. Si hay un trozo pequeño, ya no recorto una cartulina grande, etcétera, etcétera. No utilizar más pintura de la que necesito, no llenar todo de cola, porque yo además les decía, cuanto más cola o pegamento pongáis, más tiempo os va a costar que se os seque, o sea, que ser más bien poner la necesaria, pero no os paséis. Y por último, yo les dije, os voy a dar unas pautas generales para que sepáis cómo hacer vuestro trabajo, pero luego os voy a dejar libertad creativa, porque lo que quiero es que desarrolléis vuestra creatividad. Después de todas estas explicaciones, les volví a preguntar, cogí una de las cosas que había en el carro, un tetrabric, y les digo, ¿ahora qué veis aquí? Y ya las respuestas eran bien distintas y os digo la verdad, bastante sorprendentes. Empezaron a decirme todo tipo de cosas que ni siquiera yo me había planteado proponerles. Esto por un lado me dio mucha alegría, porque había sabido en muy poco tiempo explicarles cómo iba a ser el taller. Y por otro lado me dejó pasmada al descubrir la creatividad que ya bulle en críos tan pequeños. Su creatividad y su imaginación no solo sirvió para corroborar una de mis teorías,
y es que todo el mundo que pasa a tu lado te puede enseñar algo, incluido un niño de 7 años. Porque consiguieron despertar mi creatividad y en muchas ocasiones servirme de inspiración. Cuando yo les contaba esto, me decían, cuando tú utilices algo de lo que te ha servido de inspiración en tu canal, ¿nos vas a mencionar? Y yo les decía, por supuesto que os voy a mencionar. Una vez que ya tenían claro qué era lo que iban a hacer, por ejemplo, vasos de lápices con Tetrabricks, forrados con cartulina, pues yo les daba unas pautas generales, unas indicaciones para que el trabajo saliese bien. Pues qué parte tenían que forrar primero, cómo tenían que cortar, qué pestañas tenían que dejar, etcétera, etcétera. Pero una vez que ya se habían quedado con esas ideas generales, ya les dejaba trabajar. Pero claro, una vez que empezaron a trabajar, llegaron dos nuevas enseñanzas. La primera fue que para que las cosas salgan bien, hace falta paciencia. No precipitarse, no ponerse nervioso ni nerviosa. Hay que ir con calma, disfrutando del trabajo que estamos haciendo. Como alguno, a causa de sus prisas, no llevaba el trabajo por muy buen camino, yo les expliqué que todo tiene solución y que para todo podemos corregir. Pero llegó la hora de la segunda enseñanza. Y esta vez, en vez de decirles lo que yo tenía en la cabeza, hice un poco tormenta de ideas. A ver qué me decían. Iban levantando la mano, cada uno aportaba su granito de arena. Hasta que de repente una chiquitina de 7 u 8 años levantó la mano que parecía que quería llegar al techo. Y le digo, ¿qué me quieres decir? Dice, pues que tenemos que aprender de nuestros errores. Os podéis imaginar que era la respuesta que yo buscaba. Y que una niña tan pequeña me lo dijese con tanta claridad, me impresionó profundamente. Solo os voy a contar un par de anécdotas que muestran la creatividad con la que me he topado. Cuando les enseñé los Tetrabricks, estaba con el grupo de los medianos, que eran de 9 a 11 años recién cumplidos. Les pregunté, ¿ahora qué veis? Y uno enseguida me dijo, un autobús. Y él solito se buscó las mañas para hacer los huecos donde él quería colocar sus lápices y recubrirlos por dentro con cartón, buscó cómo hacer las ruedas, etcétera, etcétera. Alguna vez me pedía orientación, pero él iba en solitario y la verdad es que hizo un muy buen trabajo. Y luego con los más chiquitines, que tenían de 7 años a 9 recién cumplidos, hicimos animalitos con tubos de cartón. Como había mucho algodón, teníamos mucho algodón, pues les dije, ¿qué os parece si hacemos unas ovejitas? Entonces hicieron unas bolitas con el algodón y la fueron pegando en el cartoncito. Yo les dije, mirad, os voy a hacer el dibujito de cómo podéis hacer los pies, las manos, los ojitos y la boca. Y ya les dejé coloreando y digo, y vais decorando la ovejita como vosotros queráis. Y le digo, si queréis, cuando tengáis los ojitos negros pintados, me los traéis. Y yo tengo aquí un rotulador mágico, que era un rotulador de tinta líquida, de pintura acrílica, perdón, que no me salía la palabra, de pintura acrílica líquida. Y les dije, me los traéis y yo os pongo unos puntitos blancos en el ojo para que los ojos tengan brillo y expresividad. Y en una de estas se me acerca uno y me dice, profe, yo es que no le he hecho ojitos, yo le he hecho unas gafas de sol. ¿Me puedes poner el brillito? Ya las había coloreado de negro y me había dejado un rectangulito perfecto donde quería que yo le pusiese el brillito. Le pinté el brillito de las gafas de sol y se fue a su sitio. Y me pongo a pasear por el aula y le veo que no solo le había hecho unas gafas de sol a la oveja, con cartón de caja de cereales, había dibujado una mochila, la había coloreado de distintos colores y se le había puesto en la espalda a la oveja. Luego le había colocado en una mano un paquete de patatas chips, en la otra billetes para pagar las patatas. Un crack.
porque le puso corbata. Yo no sé qué más cosas le hizo, pero me dejó flipada. Me tiraría horas y horas contándoos todo lo que me han enseñado y lo que me ha supuesto esta experiencia, primero a nivel de enriquecimiento personal y también cómo han despertado mi creatividad, que ya os lo he dicho, y cómo en muchos casos me han dado cosas que me han servido de inspiración. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Que unos críos me iban a servir de inspiración. Ha sido una experiencia maravillosa. No me arrepiento en absoluto de haber pasado estas 2 últimas semanas compartiendo mi tiempo con estos peques. Por todo esto, he decidido compartirlo con vosotros y contaros estas anécdotas. Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero haber sido capaz de transmitirte al menos un poquito de lo que ha supuesto esta experiencia en mi vida y que hayas disfrutado de lo que te he contado. Cuídate mucho, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.